Ya. ¿Partamos? Hola, jóvenes, ¿cómo están? Veo que han tenido algunos problemitas para el tema de la comunicación, pero bueno, son gajes del oficio. Vamos a tratar de hacer una clase corta, pero bastante contundente. En relación a la clase pasada, vimos la tramitación del procedimiento ejecutivo, de los cuadernos que consta este tipo de procedimiento, que generalmente son dos, el principal y el de premio. Vimos también que puede haber un tercer cuaderno, que sería el cuaderno de la tercería, y eventualmente uno cuarto, que sería el de los incidentes. Recordamos también en esa clase que los incidentes es toda cuestión accesoria al pleito principal. En cuanto a la tercería, que se pueden intentar, sería la tercería de dominio, prelación, pago y la tercería de posesión. Analizamos también las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, cuando el título no es perfecto o simplemente cuando este título no existe. Fuimos analizando una por una estas gestiones y ahora veremos, y anoten como título, la demanda ejecutiva. Una vez finalizadas las gestiones preparatorias, si es que son necesarias o bien si se cumplen con todos los requisitos para estar frente a una demanda ejecutiva, estaremos entonces en condiciones de presentar esta demanda. Esto lo haremos por el sistema. Desde que se aprobó la tramitación electrónica, antes había que presentarla en la Secretaría de la Corte o ante bien el tribunal que está de turno, entonces la Secretaría de la Corte la distribuía a los diferentes tribunales. Hoy día no basta con la tramitación electrónica y subirla por el sistema. Debemos tener presente que si esta demanda se inició por alguna medida precautoria, se tendrá que presentar ante este tribunal que conoció de esta medida precautoria. Me explico. Las medidas precautorias tienen por objetivo asegurar las resultas del juicio. ¿Estamos? Con el objetivo de que el demandado, o en este caso el ejecutado, no burle el procedimiento. Entonces, como estas fueron presentadas en un tribunal, se tendrá nuevamente que presentar ante este. Vamos a definir la demanda ejecutiva. Vamos a partir diciendo que la demanda ejecutiva es un procesal de parte por el cual el ejecutante solicita al tribunal respectivo ordene el pago de lo adeudado o que haga entrega del bien o cuerpo cierto debido, todo lo cual tendría que constar que la obligación sea indubitada por parte del ejecutado. Indubitada significa, como ya lo hemos visto, que no cabe duda alguna. En el caso que no se realice lo uno ni lo otro en el acto del requerimiento, se ordene el embargo de bienes suficientes para su posterior remate judicial. Vale decir que si no paga en el acto de la intimación, en el acto del requerimiento, o no entrega la especie o cuerpo debido, estaríamos entonces que se ordene el embargo de los bienes suficientes para posteriormente un remate judicial. Esta demanda debe ir acompañada de los documentos necesarios. Caso extraordinario, ya que no se acompañan en la demanda, pero sí debe llevar aparejado el título. ¿Se recuerdan ustedes que en el juicio ordinario ustedes podían acompañar todos los documentos que ustedes querían hacer valer para este juicio? Bueno, en el Ejecutivo no se acompaña nada de eso, salvo
con todos los requisitos del artículo 154, vale decir, deberá contener una presuma, una suma, el procedimiento que se trata, la materia de que se trata, el nombre completo y RUT del demandante, nombre completo, RUT y domicilio del demandado, y también del mandatario que va a tramitarles esta demanda. ¿Qué debe contener, muchachos, esta demanda? En el petitorio de esta demanda nosotros solicitamos que se despache el mandamiento de ejecución y embargo en contra del deudor, ordenando que desde luego se siga adelante la ejecución hasta el pago total de lo adeudado. En el otro sí, nosotros podemos, ¿no es cierto?, señalar los bienes para la traba del embargo. Esto está en el artículo 447 del Código de Procedimiento Civil. El demandante o el ejecutante podrá señalar los bienes que quiere que se le embargue a su deudor. Pudiendo también el acreedor indicar el nombre de un depositario, vale decir, quien quisiera él que tuviera buen resguardo toda esta especie de embargada, llámese bienes muebles, todos los bienes muebles, y vehículos también incluyen los bienes muebles. Esto generalmente queda en poder del ejecutado como depositario provisional y posteriormente se nombra un depositario definitivo que generalmente en un 99% de los casos va a corresponder al martillero que va a tener a cargo la ejecución y posteriormente liquidación de esta cuenta. Segundo, tenemos que ver nosotros que el tribunal, ¿qué tribunal será competente para conocer de esto? Dijimos hace un rato que si el procedimiento se inició por una medida prejudicial, será competente el mismo que conoció de esa medida. Ahora, si la demanda es la primera gestión procesal, se va a seguir con la regla de la distribución de causa. ¿No? Ya tenemos visto qué contiene la demanda, qué tribunal es competente para conocerlo, y ahora veremos qué trámite viene ahora. Viene un trámite muy, muy importante, que es el estudio de la admisibilidad por parte del tribunal. El tribunal, antes de proveer la demanda, va a efectuar el estudio de esta admisibilidad. ¿Qué es lo que hará primero el tribunal? Obviamente, lo primero que va a hacer va a examinar, revisará el título. Además, verá si reúne los requisitos para que proceda la acción ejecutiva. Esto quiere decir que revisará que el título sea perfecto. También tomará en cuenta si la obligación es líquida y actualmente es exigible y además que ésta no esté prescrita. Y ya dijimos que las acciones ejecutivas prescriben en 3 años, salvo que se trate de un pagaré, un cheque o una factura, que estas prescriben dentro de 1 año. Así que de este estudio de admisibilidad se pueden producir perfectamente 2 situaciones. La primera situación puede que el tribunal declare inadmisible la demanda ejecutiva por los siguientes casos. Si la demanda fue presentada sin acompañar el respectivo título o este título es imperfecto. 2. Si la acción está prescrita. Ya dijimos cuando ha transcurrido un plazo de 3 años. ¿Y estos 3 años desde cuándo consta, jóvenes? Estos 3 años consta desde que la obligación se hizo exigible. También si la obligación no es líquida o si no es actualmente exigible. Actualmente exigible quiere decir que debe existir perfectamente
al momento de iniciar esta demanda. También... Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Termino con esto y una pregunta. También el tribunal la va a declarar inadmisible si la demanda no está patrocinada por abogado. Ya, le escucho su pregunta. Profesor, usted dice que podría el tribunal no acogerla como admisible, ¿ya?, si es que supera el plazo de los 3 años de que se hizo exigible. Sí. Pero ¿qué pasa si yo, desde que se hizo exigible, llevé a que el tribunal me decretara por sentencia el título? Que no tenía un título yo. ¿Desde qué fecha entonces opera ahí? Si usted no tenía el título, ¿ya? ¿Sí? Eso le va a correr a usted desde la fecha que usted hizo perfecto el título. Ah, ok. A ver, usted no tenía nada. No. Nada, no tenía ni un boleto de micro firmado que el caballero le debía 1 millón. Entonces usted, mediante la citación a confesar deuda, y el caballero le confesó que le debía, desde ese minuto empieza a correr el plazo de los 3 años. Porque ahí recién usted tiene el título y recién usted le hizo exigible. ¿Estamos? Ya, profe, gracias. Sí. Sí, entonces ya vimos cuáles son los motivos por los cuales el tribunal la puede declarar inadmisible. Ahora, ¿se puede apelar de esta resolución que no da la admisibilidad a la demanda? Se puede apelar. ¿Por qué motivo se va a poder apelar, chiquillos? Porque esta es una sentencia interlocutoria. Y una sentencia interlocutoria, la hemos dicho y la hemos repetido en varios cursos, son de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, creando derecho permanente para las partes. ¿Estamos? Segunda situación. El tribunal la declara admisible. Si el tribunal la declara admisible, va a dictar una resolución judicial que dirá: despáchese. O bien, puede decir, despáchese mandamiento de ejecución y embargo. Y luego, a renglón seguido, dice: un ministro de fe requerirá al señor fulano de tal para que en el acto de la intimación pague a don Juanito Pérez la suma de 1 millón de pesos más costas, intereses, reajuste. Si no lo hicieran, tráense bienes suficientes para la ejecución de esta deuda. Vale decir, y lo vamos a ver un minuto más adelante, en qué consiste la notificación y en qué consiste el requerimiento de pago. Esta resolución que yo le que despáchese o bien despáchese mandamiento, ejecución, embargo, tiene una naturaleza jurídica de un decreto. También lo podemos llamar y tiene por objeto dar curso progresivo a los autos sin entrar a debatir ni a prejuzgar cuestión alguna entre las partes. ¿Estamos? ¿Vamos bien? De a uno solo, ¿vamos bien? Ya. Sí, entonces, profesor. Sí, profesor. Ya, pues, denme ánimo, porque creo que estoy hablando solo. ¡Ánimo! Ya. ¿Usted se mejoró, Angelita? Sí, era posoperatorio nomás, así que tranquilo, estoy bien. Un poco adolorida. Bien, gracias. Ya. Sofía dice si puede repetir. ¿Qué quiere que le repita? Sofía, ¿qué quiere que repita? Es que se fue a negro. ¿Qué? Profe, definición, por favor. Estábamos en el caso de que el señor no pagara o no entregara la especie o cuerpo cierto debido, ¿cierto? En este caso, se
procederá a embargar. La hoja. Para acá. Ya. Se procederá a embargar. ¿Estamos? ¿Entró bien ahora, Ángela? Y Sofía, y esta resolución es un decreto, providencia o proveído, y lo único que tiene por objeto es dar curso progresivo a los autos. Aquí no se entra a debatir ni a prejuzgar cuestión alguna entre las partes. ¿Estamos? Entonces, hace un rato hablamos del mandamiento de ejecución y embargo. ¿Cómo podríamos definir este mandamiento de ejecución y embargo? Lo podemos definir como la resolución que da origen al cuaderno de apremio, y este consiste en una orden escrita de requerir de pago al deudor y de embargar los bienes suficientes si lo paga en el acto de este requerimiento, y obviamente este debe ir firmado por el juez y secretario del tribunal. Este mandamiento debe cumplir requisitos especiales, como también puede contener requisitos facultativos. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Primero, la orden de requerir de pago al deudor. 2. La orden de embargar bienes suficientes para cubrir el pago de lo deudado, sus intereses, si es que no pagara. 3. Si se demanda la especie o cuerpo cierto debido, deberá contener expresamente esta mención. 4 o 5. De igual forma, si el ejecutante señala expresamente los bienes para el embargo, yo quiero que le embarguen el living, el comedor, la biblioteca, el televisor, el refrigerador, etcétera, y más encima el auto, marca Toyota, modelo Yaris, patente XX 2020. Puede señalar los bienes. ¿Estamos? Y también debe llevar la firma del juez y del secretario. Requisitos facultativos. ¿Qué puede llevar el mandamiento de ejecución y embargo o puede no llevarlo? Primero, puede no llevarlo la individualización de los bienes que ha de recaer el embargo, siempre y cuando el acreedor los haya señalado en la demanda. También, si la ejecución cae en la especie o cuerpo cierto debido, la orden de proceder a la traba del embargo con el auxilio de la fuerza pública. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Los tribunales de buena primera no dan el auxilio de la fuerza pública. Una vez que el receptor o ministro de fe constata que hay oposición de la persona, recién ahí la parte ejecutante solicita una nueva diligencia y que se autorice la fuerza pública para poder hacer este embargo. ¿Estamos? Naturaleza jurídica de esta resolución. Al igual que la anterior, es una sentencia interlocutoria, ya que sirve de trámite que va a servir de base para después de una sentencia definitiva. ¿Qué dirá la notificación de la resolución al ejecutado? Esta notificación tiene una característica bien especial. Esta notificación es doble. Por eso se habla de una notificación requerimiento, ya que el ministro de fe, vale decir el receptor, deberá practicar primero la notificación de la demanda y también debe notificar conjuntamente el mandamiento de ejecución y embargo. Este último viene a corresponder al requerimiento de pago. ¿Cómo se efectúa esta notificación al ejecutado? Esto de acuerdo a las reglas generales. Vale decir, si es la primera, será personalmente en persona del ejecutado.
Si el ejecutado no es sabido en su domicilio, morada o lugar de trabajo, de esto dejará constancia el receptor y se va a proceder posteriormente con el artículo 44. Nota además que lo repasemos. Si buscado en dos oportunidades diferentes y horarios diferentes, en su lugar de trabajo, morada, no es sabido, pero por dicho de personas se sabe que él mantiene ahí su domicilio, se le tendrá entonces por válida la notificación que se le deje por cédula, ya sea por debajo de la puerta o puesta en la puerta o bien con el conserje del edificio, si es un departamento. ¿Cuál es la diferencia entre esta notificación y el requerimiento de pago? Primero, que la notificación la podemos hacer por el artículo 44, ¿cierto? Pero el requerimiento de pago se hará personalmente, pero también, si no es sabido, por el artículo 44. Pero aquí viene la diferencia. Se debe expresar cuando se le deje la demanda, la copia de esta demanda, el día, lugar, hora en que el ministro de Fe le va a practicar este requerimiento. Me explico. Si yo me dejan la citación por debajo, el receptor me va a decir: Luis Marambio, usted debe concurrir a la calle Huérfano 840, oficina 404, oficina del receptor Juanito Pérez, el día 22 de abril a las 15 horas con el objetivo de requerirlo de pago. Entonces yo tengo que ir personalmente para que el tipo me diga: oiga, pague. Bueno, si no voy, se me tiene por rebeldía. ¿Estamos? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo se me va a producir esta rebeldía? Se realizará inmediatamente y sin más trámites el embargo. Vale decir, si yo no voy a la citación, me van a embargar en forma pero inmediata. Este requerimiento también tiene una cualidad, que no se puede realizar en público. Y para esto se tendrá que sujetar, véanlo ustedes en el Código de Procedimiento Civil, al artículo 443. Sigamos. Cuando el receptor notifique el requerimiento de pago, hará saber al deudor en este acto el término que la ley le concede para deducir la oposición, de la cual dejará testimonio, ¿no es cierto?, en la diligencia, y si no lo hace, dejará a este receptor responsable de los perjuicios que le pueda ocasionar al deudor el no haberle indicado el plazo que tiene para presentar las oposiciones. Sigamos. Ya lo tenemos notificado. El señor, ¿cuántos? Sí, profe, perfecto.
Sí, querido profesor. Sí, profesor. Yes, sir. Tenemos 13 en estos momentos, pero no sé exactamente cuántos son. Yo tengo como 10 en mi WhatsApp, profe. La Evelyn, la Joana, el Sebastián, el Oscar. Ahí está, son. ¿Ah? ¿Se los nombro? Profe, en el iCampus la nómina de alumnos es de 34. El que pedimos, Usted puede pinchar ahí donde dice participantes y sale la nómina. pedimos Ah, cambio. No, No, querido profesor, jamás nos vamos a cambiar. no. En realidad, ese no fue el argumento, profesor. ¿Sabe cuál fue el argumento? Tenemos mayor accesibilidad a usted. Y como iba a ser online, la idea era poder tener la facilidad de comunicarse con el profesor. ¿Ve que mal pensado usted? Dígame. Profesor, si usted quiere yo lo llamo todo el día, el problema es que estoy ocupado. Ah, bueno, sí, también lo he escuchado, pero yo le... Oiga, le quería proponer algo.
Sí. Ok. Profesor, ¿usted cuándo? ¿Usted ya fijó la prueba? Oiga, profesor. La imagen que tiene usted de nosotros. Profe, nunca le he estudiado en su clase. Prueba. Tenemos dos pruebas. Tenemos dos pruebas la próxima semana. Se lo doy uno a mi compañero y el otro voy yo. Ya, profe. Conmigo, mi compañera. De lente.